Bienvenidos, Dios les bendiga, iglesia, familia en Cristo, a este nuevo tiempo con la palabra del Señor. Hoy vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a presentar delante de Dios este tiempo tan especial. Así que le invito a que usted allí cierre sus ojos y se disponga y le pida al Señor que su mente y su corazón estén dispuestos para este tiempo. Padre, te doy gracias por la bendición de estar nuevamente con mi iglesia, dispuestos para glorificar tu nombre y alabarte, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor. Gracias por el compromiso que tiene la iglesia, Señor, en esos tiempos de cuarentena, Señor, para poder seguir conectados, Señor, con tu palabra, con la oración. Bendito Rey, de saber de que nada ni nadie podrá separarnos de tu amor, Señor. Que no hay nada que pueda robarnos la bendición de estar comprometidos con tu reino, Señor. Así que te agradecemos, te glorificamos y declaramos esa victoria, Señor, que tú nos das y que nos diste en la cruz del Calvario, Señor. La gloria y la honra son tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir una palabra que he titulado Todos corremos, todos ganamos. Y está enfocada en un pasaje bíblico en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y vamos a leer este texto. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo creo que a todos nos gusta ganar, no hay nada como una victoria y poder celebrar. Yo creo que en algún momento todos hemos vivido esa experiencia de tener una victoria en cualquier área, sea deportiva, sea laboral, sea en los estudios. Bueno, definitivamente hemos probado lo que es tener una victoria y poder celebrar. Y la vida es una constante carrera de cada uno de nosotros, ¿sí? En la vida. Donde cada quien busca alcanzar sus propios objetivos. ¿Sí? La gente busca alcanzar fama, la gente busca alcanzar posición, la gente busca obtener reconocimientos, premios, bueno, y así muchas cosas la gente busca obtener. Este pasaje bíblico nos habla de una carrera que es muy desafiante, ¿sí? Que es muy desafiante para nosotros. ¿Por qué? Porque es una carrera que es diferente al mundo. Nuestra carrera como cristianos es muy diferente a la carrera que tiene el mundo. La vida en la persona que es temerosa de Dios, es decir, la persona que es reverente, que es respetuosa del Señor, es una carrera con propósito, donde busca ganar, ¿sí? Pero siempre le da la gloria y la honra al Señor por sus victorias, por lo logrado, por sus objetivos alcanzados. ¿Por qué? Porque la fama siempre va a ser del Señor. Nosotros como cristianos en esa carrera siempre le damos la fama, el reconocimiento es al Señor. No podemos correr sin propósito o una meta definida. Debemos tener una meta definida. Y nuestra meta pues ya la conocemos, nuestra meta es Jesucristo. Y lo importante en esta meta es que todos estemos inscritos en ella. ¿Sí? Que estemos inscritos. Cuando un atleta va a correr, debe estar registrado para poder competir. Pues nosotros como cristianos estamos registrados. ¿Dónde estamos registrados? Estamos registrados en el libro de la vida, ¿sí? Y allí está registrado nuestro nombre y estamos aprobados para poder llegar a la meta. Por eso es importante tener en cuenta lo que el Señor nos dice. Los corintios tenían sus propios juegos cada 2 años. Eran los juegos sísmicos, ¿sí? Esto era parte de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas que se llevaban también en aquella época.
Entonces los corintios también tenían sus propias competencias, ¿sí? Y estas competencias para ellos eran tan importantes como los Juegos Olímpicos. Ellos tenían diferentes carreras, ellos tenían diferentes, ¿cómo les digo? Diferentes competencias. Entre ellas estaba el atletismo y también estaba el boxeo, que son las dos cosas que el apóstol Pablo nos menciona en el texto, ¿sí? Tenían esas dos cosas. Para ello era muy común estas competencias. Y Pablo usa una metáfora atlética para dar una enseñanza espiritual, ¿sí? Él nos da una enseñanza espiritual muy importante diciendo, todos podemos correr, pero también todos podemos ganar, ¿sí? Según el versículo 25, el apóstol dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea que si queremos llegar a la meta y ganar el premio, se requiere aceptar la disciplina, ¿sí? Un atleta tiene disciplina. El mayor esfuerzo para ganar una carrera está en el entrenamiento, ¿sí? No podemos llegar a una competencia atlética o de boxeo o de ciclismo o de cualquiera sin tener una preparación previa. Siempre debe haber un entrenamiento, siempre debe haber un antes para poder lograr ese objetivo. Es indispensable en la vida cristiana también vivir entrenando, pero también permanecer abiertos y enseñables a lo que el Señor quiere decirnos para equiparnos, para prepararnos para esta carrera que tenemos por delante. Y si no se está dispuesto a aprender y a aplicar lo que se nos enseña, pues definitivamente no se ganará, ¿sí? Entonces, si un atleta no está dispuesto a someterse a la disciplina que le da su entrenador, pues difícilmente va a poder lograr un objetivo. Igualmente nosotros como cristianos, si no nos sometemos a nuestro entrenador, que es el Señor, a las instrucciones que nos da en su palabra, pues difícilmente vamos a poder lograr la meta, ¿sí? Pero Él nos invita a que todos podemos ganar. Necesitamos ser humildes, pero también estar dispuesto a los cambios que se necesiten en nuestra carrera, ¿sí? El Espíritu Santo quiere ajustar todo para que lleguemos a la meta, para que podamos llegar sin dificultad, ¿sí? Tenemos que correr con paciencia, dice el Señor. Entonces, un hijo de Dios, ¿qué hace? Un hijo de Dios entrena día a día las disciplinas espirituales, se mantiene espiritualmente en forma, ¿sí? Busca mantener un alto nivel, ¿sí? Digámoslo de alguna manera así, de competitividad, de competencia, ¿sí? Un atleta busca tener siempre el más alto rendimiento. E igualmente en la vida espiritual debemos buscar alto rendimiento para poder alcanzar la meta. Ahora, el atleta requiere disciplinas como ¿qué? Como dormir bien, requiere disciplinas como una buena dieta alimenticia. Un atleta requiere ejercitarse físicamente para dar ese rendimiento que se necesita para lograr esa meta. Primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Con esto no estoy diciendo que el ejercicio físico sea malo. Por el contrario, el ejercicio físico es bueno para la salud, es muy necesario en nuestra vida también. Y espero que en estos tiempos de cuarentena pues usted haya aprovechado para empezar a ejercitarse, ¿sí? Para empezar a aprovechar ese tiempo para tener una rutina de ejercicio físico. Y si no ha iniciado, pues no es tarde para hacerlo. Es importante también, así como ejercita su espíritu, ejercitar la parte física. Es importante. Pablo lo que nos dice es, ejercítate en la piedad, es decir, en la devoción a Dios. Ejercítate en la devoción a Dios, en la consagración a Dios. Y esto se refiere a tener responsabilidad, ¿sí? Así como somos responsables en la parte laboral, como somos responsables en el estudio, yo creo que también en la parte espiritual se requiere diligencia y constancia, perseverancia, ¿sí? No desmotivarnos, no desfallecer, ¿sí? No desfallecer. La pregunta es, ¿de qué debemos abstenernos? El atleta
sacrifica gustos, sacrifica deseos para alcanzar un triunfo, sacrifica muchas cosas. Pues como hijos de Dios también debemos sacrificar algunos deseos, hábitos, costumbres para poder lograr ser ganadores. Un atleta no tiene una vida normal. Pues le quiero decir a usted de que un cristiano tampoco tiene una vida normal. Tampoco tiene una vida normal. Porque no podemos pretender correr en el mundo, pero también tener una carrera espiritual. ¿Corremos en el mundo o corremos en la vida espiritual? No podemos hacer las dos cosas. Tenemos que sacrificar muchas cosas para poder agradar al Señor. Pablo, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En aquella época los atletas para correr se echaban el peso encima, ¿sí? Por ejemplo, un buey, conseguían un buey y se lo echaban en el hombro pequeño y empezaban a entrenar meses. A medida que el buey iba creciendo, pues el peso iba mayor y ellos adquirían mayor fuerza y así corrían, ¿sí? Ellos se preparaban con 10 meses de anticipación antes de esas competencias atléticas, se preparaban con muy buen tiempo y eran supervisados, ¿sí? Y eran seleccionados, no era que se inscribiera y ya, no, era seleccionado para poder competir. O algunos también colocaban pesos de plomo en sus tobillos, en su cintura, cuando entrenaban. Y ya en el momento de la competencia, pues despojaban eso de su cuerpo y se sentían ligeros. Ahora, además la historia dice de que ellos competían desnudos, ¿sí? Competían desnudos. Entonces, era la forma como lo hacían en aquella época. Tal vez hay personas que que tiran la toalla, que renuncian. Pero si queremos ser cristianos de alto rendimiento, debemos sacrificarnos. Porque ganar el premio requiere sufrimiento, ¿sí? Hacer deporte sin sacrificio no tiene sentido, ¿sí? Cuando uno hace deporte, el cuerpo sufre, ¿sí? Y sentimos la exigencia del deporte, el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, ese sufrimiento es necesario, pero después viene la recompensa, ¿sí? Después viene una recompensa cuando hemos logrado llegar a la meta, cuando hemos logrado el objetivo, sabemos que el sufrimiento valió la pena. Entonces, Dios nos ofrece un premio y es una corona que será nuestra para siempre. En los tiempos de Pablo, un atleta ganaba una corona o de guirnalda, de ramas de olivo, ¿sí? Era el premio que ellos tenían, la cual esa corona que colocaban en su cabeza era de laurel y se marchitaba, ¿sí? Se marchitaba, y era por lo que ellos buscaban obtener, ¿sí? Para poder ser reconocidos como esos atletas. Pero el Señor en su palabra nos ofrece una corona que es incorruptible, que no se marchita, que es para vida eterna. Entonces, no olvides que debes ser disciplinado en la vida o carrera espiritual, ¿sí? Tenemos que tener disciplinas, como leer la Biblia, como orar, como ayunar, como el congregarnos, como estar dispuestos siempre para las cosas del Señor. El entrenar espiritualmente nos prepara para no permitir que las distracciones del mundo, los conflictos o dificultades nos desvíen y nos desanimen, ¿sí? Entonces, en cuarentena, yo quiero invitarle para que usted siga siendo disciplinado, ¿sí? Para reunirse y escuchar el mensaje, ¿sí? Porque muchas veces uno se da cuenta que la gente empieza disciplinada y luego empieza a dejar las cosas que ha iniciado. No, si usted se está reuniendo semanalmente a escuchar la palabra con su familia, a escuchar estos mensajes que preparamos, a adorar al Señor, a glorificarlo con las canciones, sígalo haciendo. Siga en esa carrera, no desista, no desmaye, es importante. El versículo 26, el apóstol Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Un atleta no corre por correr, o un boxeador no lanza puños por lanzar, debe tener técnicas. Un atleta para correr debe tener una técnica para poder
cómo da la zancada, cómo asienta su pie, cómo mueve sus brazos, cuál es la posición de la cabeza, ¿sí? Cómo debe ser su respiración. Igualmente un boxeador no lanza golpes al aire para ver dónde cae, no, él debe buscar los puntos estratégicos donde debe dar el golpe. Y igualmente en su entrenamiento él lo puede observar. Entonces usted, ¿qué quiero decirle con esto? Que usted no está sentado o sentada escuchando este mensaje por una casualidad o por coincidencia. Usted no está aquí sin propósito. Pregúntese algo. ¿Cuál es el propósito de escuchar esta palabra? ¿Cuál es el propósito de escuchar este mensaje hoy? Y yo quiero ayudarle con la respuesta. Yo quiero ayudarle con esa respuesta. Dios quiere, primero, es que cuidemos esa salvación tan grande que tenemos, ¿sí? Que cuidemos esto, que podamos correr, como dice, como lo leíamos ahora, con paciencia, y cuidemos esta salvación tan grande. Dios quiere también que usted y yo aprendamos, que nos equipemos, que nos entrenemos en la palabra de Dios, que estemos preparados para toda buena obra, como dice ella misma. Dios quiere que usted y yo nos ejercitemos constantemente en la vida espiritual, ¿sí? Que esto sea día a día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo seamos ganadores. Entonces, si somos cristianos de años, debemos tener esto bien claro, que no se pase el tiempo sin tener definido un objetivo, ¿sí? Un objetivo. Esta carrera es para ganarla y no es para dejarla a medias. Hay muchas personas que empiezan la carrera cristiana y en cualquier momento empiezan a dejarlo todo tirado. ¿Por qué? Porque ponen su mirada a los lados, no la ponen al frente donde está la meta, que es el Señor, ¿sí? Empiezan a fijarse en la persona que está haciendo cosas indebidas, en el cristiano que está mintiendo, en el líder que está haciendo cosas indebidas. No ponga la mirada a ningún costado, ponga su mirada siempre adelante, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe. Allí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Primera de Corintios 10:12 dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Debemos tener cuidado de no caer. Si lamentablemente otra persona cae, no, usted siga adelante. No caiga usted por el testimonio de esas personas que están corriendo a su lado. Usted corra su propia carrera. Usted es un ganador, usted es una persona ganadora, ¿sí? Vencedora, que va por su corona, y es una corona incorruptible. Entonces, tengamos cuidado. Y si usted está iniciando en esta carrera, la invitación es que se deje entrenar, que se deje preparar por las personas que venimos en esta carrera ya con un tiempo largo, ¿sí? Con algunos años venimos corriendo. Y si no tiene esa persona, pues busque a esa persona que le entrene, a esa persona que le ayude a ejercitarse en la vida espiritual, porque todo atleta necesita un entrenador. Usted en la vida espiritual necesita un entrenador, necesita un mentor. Usted necesita ser pastoreado, ser pastoreada por alguien, que alguien le cuide, que le equipe, que le enseñe las verdades bíblicas, para que pueda correr en esta carrera espiritual que tenemos por delante. En el versículo 27, el apóstol Pablo dice algo que a veces es mal interpretado: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo no se está refiriendo a la autoflagelación, a castigarse a sí mismo. No, él no está hablando en ningún momento de golpear su cuerpo físicamente. Él lo que se está refiriendo es al dominio propio, el poder tener dominio sobre la carne. Cuando leemos Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 17, dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La carne se quiere oponer para que corramos en la vida espiritual, ¿sí? La carne siempre va a decir:
que no ores, que no leas la palabra, de que no te reúnas en este tiempo, de que hay otras cosas importantes. No, esto es importante, esto es lo más importante que usted y yo podemos hacer en este tiempo, ¿sí? Buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo más importante. Lo demás es importante, pero esta es la prioridad en nuestra vida, en nuestra carrera espiritual. Entonces, así como un atleta pone su cuerpo en servidumbre de la disciplina física, o sea, de sacrificar alimentos, de sacrificar deseos, hábitos, ¿sí? Igualmente nosotros ponemos nuestro cuerpo en servidumbre de la disciplina espiritual. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en el texto de que yo pongo en servidumbre, ¿sí? ¿Sí? Pongo en servidumbre. Entonces es importante entender bien lo que dice el apóstol Pablo cuando dice de que él golpea su cuerpo. Está diciendo es que lo somete a la disciplina espiritual. Pablo también dice que así como un atleta sabe correr, nosotros como cristianos también sabemos correr. ¿Y cómo se muestra? Cuando predicamos el evangelio a otras personas, cuando damos amor a aquellos que necesitan, cuando servimos al que no necesita, cuando perdonamos al que nos ofende. Allí es donde mostramos de que verdaderamente estamos siendo entrenados, hemos sido equipados, estamos siendo instruidos para una buena carrera. Allí es donde se muestra si verdaderamente estamos corriendo bien, si estamos llevando un entrenamiento riguroso en nuestra vida espiritual. Un atleta en su deporte no quiere ser eliminado de una competencia. ¿Quién quiere ser eliminado de una competencia después de prepararse tanto tiempo? Pues nosotros tampoco queremos ser descalificados en esta carrera que tenemos por delante. Y por eso tenemos que revisar nuestra actitud, nuestros comportamientos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Tenemos que revisar muchas cosas de cómo estamos corriendo nosotros, que puede estar impidiendo un alto rendimiento en nuestra vida espiritual. Así que es importante revisarlo. Somos llamados a predicar el evangelio, ¿sí? Que nada estorbe nuestra carrera, que nada estorbe nuestro testimonio. Y de eso somos responsables tanto usted como yo. Entonces, entrenemos con propósito, entrenemos con determinación para responder adecuadamente a los retos que tenemos por delante en esta vida, ¿sí? Y vuelvo y le digo, esto requiere sacrificio y a veces sufrimiento. Tenemos una carrera por delante para ganar y asimismo ir al cielo y recibir esa corona incorruptible para vida eterna. Y la carrera comienza cuando amamos a Dios. Si usted ama a Dios, créame que está corriendo como es, pero ese amor hay que demostrarlo en obediencia. Y amamos a aquel a quien servimos, o nuestro servicio o carrera se va a tornar agotadora. Entonces, si queremos correr con agrado, si queremos llegar a esa meta, tenemos que mostrar nuestro amor por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, por Jesús. Él ya nos dio la victoria. Nosotros lo único que tenemos que hacer es avanzar en fe, convencidos de que algo grande nos espera y es la corona incorruptible, esa corona de vida para cada uno de nosotros. Tú no olvides, todos corremos, todos ganamos, todos podemos ganar. En el mundo, muchos corren y solamente uno gana. En la vida espiritual, todos corremos y todos podemos ganar. Así que vamos a orar y démosle gracias a Dios para que esta carrera sea de mucha bendición. Padre, te damos gracias en esta noche, en este tiempo, Señor. Y declaro tu bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu fidelidad. Tenemos una carrera por delante que debemos seguir corriendo, Señor. A veces hay obstáculos que se presentan, pero queremos saltar esos obstáculos y seguir avanzando, Dios. Sabemos que hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades, hay situaciones que se presentan, adversidades, pero no queremos que nada estorbe a nuestra carrera. Queremos saltar los obstáculos y seguir avanzando, porque hay una meta que nos espera, hay un premio que nos espera adelante, Señor, y es la corona de vida, es una corona incorruptible, Señor, para vida eterna. Así que oro por la iglesia, para que ponga sus ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe, y no ponga la mirada en nadie, Dios,
que esté fallando en este momento, porque las personas fallan, las personas se equivocan, Señor, nos equivocamos y fallamos muchas veces. Así que no queremos poner la mirada en aquellas personas, Señor, que se están quedando en su carrera. No queremos correr nuestra propia carrera, Señor, y avanzar en la vida espiritual. Pero queremos vivir entrenados, queremos vivir preparándonos, queremos tener un espíritu enseñable, dispuestos a aprender siempre, a dejarnos entrenar por el mejor entrenador, que es el Espíritu Santo de Dios y la palabra que el Señor nos da para equiparnos. Así que te doy la gloria y declaro una iglesia siempre dispuesta a avanzar, comprendiendo de que la victoria la tenemos ganada ya, porque Cristo nos la dio en la cruz de Calvario. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y bendito Rey, dispuestos a seguir avanzando para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo de compartir.